todas formas, la gestión de las empresas en crisis, que ahora mismo son muchas, muchísimas, y autónomos, pues es un tema que desde luego no es que esté de moda, es que llevamos así un año. Lo que quiero darle las gracias desde luego a Jorge de Gorría por su asistencia y por su sapiencia, porque es un gran abogado de Martínez Echevarría, del bufete Martínez Echevarría, y, y esperamos que hoy pues nos dé soluciones o por lo menos nos atisbe un horizonte más positivo del que tenemos en estos momentos. Bienvenidos a todos y desde luego esto es una conferencia, una videoconferencia que entra en el ciclo de videoconferencias que llevamos haciendo años y en este último año, que es el año 2020 y este año, pues estamos haciéndolo en videoconferencias. Muchas gracias a todos y nada, doy la palabra a Paco si quieres decir algo. Sí, Paco. pues presentar un poco a Jorge, que es especialista en derecho mercantil y societario, que tiene muchísima experiencia en operaciones de compraventa de empresas, fusiones, reorganizaciones empresariales, procesos de negociación y resolución de conflictos societarios, un máster en asesoría jurídica de empresa por la Universidad de Málaga y además docente en práctica mercantil, en máster de abogacía. Además asistente de nuestro presidente, que tengo que decirlo. Así que yo creo que vamos a arrancar ya. Jorge, adelante, todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a PIMEM la invitación a participar en este ciclo de conferencias y a Patricia por su colaboración en la organización. Yo lo primero que quería hacer antes de entrar en materia es enviarle un saludo a todos los empresarios de Marbella, porque yo creo que bueno, era complicado imaginar una situación peor de la que en los últimos meses han tenido que afrontar. Esta dichosa crisis sanitaria, que sin duda es también económica, pues los está colocando en probablemente uno de los mayores retos y desafíos, ¿no?, que van a tener que afrontar como empresarios, y lo que espero y deseo sinceramente es que puedan salir todos y que puedan salir bien. A partir de ahí, bueno, pues si os parece, por la hora que es, vamos a entrar en materia. Yo lo que pretendo esta tarde, ahí, lo vemos, ¿verdad? ¿Sí? Perfectamente, sí. Estupendo. Bueno, lo que voy a tratar esta tarde es de acercar a los empresarios a aquellas situaciones en las que una crisis o una situación de dificultad económica de la compañía se acerca demasiado a ese punto o a ese lugar en el que el derecho, sobre todo el derecho de la insolvencia, el derecho concursal, pues va a requerir de esos administradores, de esas sociedades y sobre todo de los gestores y administradores de la sociedad a adoptar determinadas decisiones, a reaccionar. Y por lo tanto, voy a trasladarles cuáles podrían ser los indicadores o cuáles son aquellas situaciones que ellos van a tener que identificar como una situación que les exige una determinada actuación o respuesta, sobre todo para evitar un empeoramiento de esa crisis y también, por qué no decirlo, para tratar de evitar una posible responsabilidad personal desde el punto de vista del administrador y gestor. Bueno, estamos hablando de la crisis empresarial o de las empresas en crisis, y lo primero que me gustaría es poder situarles en lo que para el derecho puede entenderse como una crisis empresarial. Yo creo que nosotros como empresarios internamente podemos fácilmente identificar cuando estamos empezando a pasar dificultades, pero cuando esas dificultades empiezan a tener consecuencias legales, eso es con lo que me gustaría empezar. En ese sentido nos tenemos que acercar a la ley concursal para ver que, bueno, lo que la ley concursal nos indica, en primer lugar, es que la declaración de concurso o la obligación de ese empresario que es deudor de sus acreedores tiene para declarar el concurso es cuando se coloca en una situación de insolvencia.
es cuando soy insolvente o cuando considero que soy insolvente, cuando esa ley me obliga a tomar determinadas decisiones, en este caso a declarar el concurso. La insolvencia para la ley concursal puede ser actual o puede ser inminente cuando prevés, no estás en una situación de insolvencia a día de hoy, pero prevés que en un futuro cercano vas a estarlo. Por lo tanto, la insolvencia, que es el término, como decía, que puede situarnos en esa crisis empresarial desde el punto de vista legal, se podría entender como esa situación en la que ya no tienes patrimonio suficiente para cumplir con las obligaciones o para liquidar las deudas que tu empresa ha generado. Esa sería la situación, una situación de, en este caso, de incapacidad de hacer frente a tus obligaciones de pago y, por lo tanto, ya puedes identificar como que estás en una situación de insolvencia. Hay figuras cercanas a esa insolvencia que provocaría el concurso que pueden también darnos una pista de una sociedad que pudiera estar en crisis o en situación de dificultad. Yo he identificado al menos dos. La primera sería una situación de insolvencia como de incumplimiento contractual. Esta es una situación un poquito más teórica y es aquellos casos en los que hemos firmado sobre todo contratos, generalmente son cláusulas que se encuentran en contratos con bancos, con entidades financieras, en las que se ha definido por el contrato en qué situación de incumplimiento contractual estarías en insolvencia. Es, como digo, una situación un poquito más teórica, pero la otra parte pues nos ha impuesto en el contrato o nos ha descrito unos hechos a partir de los cuales esa situación que el contrato define como insolvencia nos colocaría en situación de incumplimiento contractual. Pudiera ser, en función de cómo se ha definido en el contrato, que yo esté dentro de esa situación de insolvencia que he pactado contractualmente con la entidad financiera, pero no necesariamente vaya a coincidir con una insolvencia concursal. En todo caso, si existen en mi actividad ese tipo de contratos, sobre todo de financiación, que incluyen esas cláusulas que definen una insolvencia y por lo tanto un incumplimiento, y me coloco en esa situación de incumplimiento contractual, bueno, pues podría darme también indicios de que me acerco a esa crisis o esa insolvencia que requeriría de mí algún tipo de actuación. Hay otra situación o otra figura cercana a la insolvencia concursal que es, en mi opinión, muchísimo más importante, más relevante, que es lo que nosotros conocemos como el desequilibrio patrimonial, el desbalance. Hay una norma en la Ley de Sociedades de Capital que me indica que cuando mi patrimonio neto está por debajo de la mitad de mi capital social, yo estoy obligado a disolver la compañía. Digamos que incurro o entro dentro de una situación de obligatoria disolución de la compañía. Este podría ser un ejemplo. Este balance que les traigo yo aquí esta tarde, si se fijan, corresponde a una sociedad con un capital de más de 2.300.000 euros. Ocurre que por el transcurso de la actividad la compañía ha incurrido en pérdidas que han ido reduciendo ese patrimonio neto, que es la primera figura que vemos arriba en el balance, de forma que los fondos propios de la sociedad se han colocado por debajo de la mitad del capital social. En este caso, muy sobradamente por debajo. La mitad del capital social serían aproximadamente 1.150.000 euros. Mis pérdidas acumuladas me han colocado el patrimonio neto en poco más de 139.000 euros. Este es otro ejemplo. Aquí es un poquito más ajustado porque tengo un capital en esta sociedad de 130.000 euros, la mitad serían 65.000, pero aunque sea por unos pocos cientos, mi patrimonio neto como consecuencia de esas pérdidas acumuladas está por debajo de esos 65.000 euros. En ambas ocasiones yo estoy en lo que la ley dice causa de disolución, porque he dejado que mi patrimonio neto se reduzca por debajo de la mitad del capital social. Esa situación que llamamos de desbalance, que es muy relevante para lo que veremos un poquito más tarde sobre responsabilidad de los gestores, esa es también una figura cercana a la insolvencia. Como apunto aquí, pudiera ser que ese desequilibrio patrimonial no coincida exactamente con una insolvencia de las que provocan el concurso, porque existen sociedades
que pueden tener contablemente esos fondos propios negativos, pero tienen liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Y por lo tanto, a lo mejor no coincide, ¿no? Y al contrario, puede ser que una sociedad tenga fondos propios suficientes y tú le veas el balance completamente saneado, pero no tener liquidez, porque no tiene tesorería y no puede hacer frente a su pasivo a corto plazo, ¿no? A sus obligaciones a corto plazo. Como digo, no tienen por qué ser coincidentes, pero esa situación de desbalance sí que es un indicio claro de que la sociedad se está colocando en una situación cercana a la crisis. Estos son los dos ejemplos que traía y es importante remarcar, en mi opinión, que esto es una cuestión puramente matemática, es decir, que esto no se modera. Digamos que estés 1 euro, estés 10 o estés 1000 euros por debajo de la mitad del capital social, entras en causa legal de disolución. Bueno, pues llegados a esa situación, lo que a partir de aquí me gustaría es remarcar qué se espera de los administradores sociales o qué tienen ellos que considerar si advierten que su sociedad se ha colocado en esa situación. Voy a distinguir si estoy en causa de disolución, es decir, si tengo ese patrimonio neto negativo, pero aún no estoy en insolvencia, es decir, que puedo seguir haciendo frente a mis obligaciones a corto plazo. En ese caso, es decir, cuando tengo pérdidas que han reducido mi patrimonio por debajo de la mitad del capital social sin insolvencia, lo que tengo que hacer, lo que me pide la ley es que convoque inmediatamente una junta para acordar o bien la disolución de la sociedad o, si soy capaz y tengo recursos suficientes, corregir esa situación. Digamos que sacar a la sociedad de la situación de disolución. En todo caso, tengo que hacer una de esas dos cosas. Una vez acordada la disolución, podría ocurrir que apareciera la insolvencia y en ese caso, como ya saben, el concurso es siempre prioritario, con lo cual si he acordado la disolución y estoy en trámite de liquidarla, pero aparece una situación de insolvencia que me obliga a declarar el concurso, tendría que hacerlo. Este sería el supuesto en el que incurro en causa de disolución, pero aún no estoy en causa de insolvencia. Si coincidiera la causa de disolución, es decir, si yo veo mi balance y tengo esos fondos propios negativos y me obliga la ley a disolver la compañía y al mismo tiempo estoy en causa estoy en insolvencia, en ese caso los administradores sí que deberían solicitar el concurso. Es decir, no tienes que atender a la causa de disolución, tienes preferentemente que instar el concurso de acreedores. Un segundo. Vale. Podría distinguir entre una concurrencia en la causa de disolución con una insolvencia actual, es decir, que la insolvencia, por así decirlo, ya se ha hecho evidente y ya tengo que reaccionar a ella. En ese caso, la solución no convendría solicitar o convocar una junta para acordar disolución y simultáneamente un concurso, porque realmente no sería operativo. Voy a iniciar dos procedimientos que no son realmente concurrentes y si lo que pretendo es acortar los plazos y sobre todo excluir la responsabilidad del administrador, pues en ese caso, como decía, es prioritaria la opción de solicitar el concurso de acreedores y esa tendría que ser la solución. Para el caso de que la causa de disolución concurriera con una insolvencia no actual, sino inminente, es decir, que yo preveo que puedo en el corto plazo colocarme en una situación de declaración de concurso, en ese caso podría sí resultar conveniente bueno, pues coordinar ambas soluciones. En todo caso, como decía, podrían decidir los administradores si solicitan la declaración de concurso, eso interrumpiría el ejercicio de acciones de responsabilidad, o convocar la Junta, puesto que la insolvencia no es actual, sino que simplemente es una previsión, podría convocar la Junta para que en el plazo de 2 meses, como dice la ley, pues acordara la disolución o corrigiera esa causa de disolución. Si en el transcurso de ese procedimiento, como decíamos antes, la insolvencia de inminente pasa a ser una insolvencia actual, en ese caso sí que estoy obligado a solicitar el concurso de acreedores como procedimiento prioritario. Es importante, a partir de la identificación de estas situaciones, adelantar cuáles son
los riesgos de dejar de actuar ante ellas y cuáles son las consecuencias. Si estamos en una situación de desequilibrio patrimonial, de ese desbalance y por lo tanto de causa legal de disolución, es relevante recordar, sobre todo desde el punto de vista de los gestores y administradores de la sociedad, que ellos van a responder solidariamente de las deudas de la compañía. Es decir, a partir de esa situación contable en la que yo estoy por debajo de la mitad de mi capital social, si yo no reacciono y no reacciono en el tiempo que me dice la norma, que son 2 meses desde que lo advierto o desde que tendría que haberlo advertido, cualquier tercero que tenga un crédito con la sociedad va a poder reclamarlo a la sociedad y solidariamente también al administrador. Ahí empieza a operar una responsabilidad solidaria, es decir, no hay que dirigirse, aunque el deudor sea la compañía, no hay que dirigirse primero a la compañía y luego al administrador, sino que el acreedor podrá decidir dirigirse o bien contra ambos o bien incluso solo contra el administrador. Esa es la consecuencia que determina la inacción del administrador cuando tiene esa sociedad en causa legal de disolución. Es una responsabilidad solidaria. Tengo 2 meses, como dice la ley, para convocar la Junta. Y si en esos 2 meses la Junta o no se ha celebrado o se ha celebrado pero no ha adoptado el acuerdo de disolución, entonces tendré otros 2 meses para instar la disolución judicial. Pero en todo caso tengo que reaccionar y hacer algo porque si no el riesgo es ese, ¿no? Respondo, como dice la norma, de aquellas deudas, no de todas. Antes sí decía la ley que respondías de todas las deudas. Era una situación muchísimo más gravosa para el administrador. Ahora se dice que responde solo de aquellas posteriores a la causa legal de disolución. Pero compete al administrador, es responsabilidad del administrador probar que las deudas son posteriores, ¿eh? Vale, esa era la consecuencia y el riesgo de no actuar frente al desbalance o a la causa legal de disolución. En caso de insolvencia, el riesgo es el siguiente. Existe, como saben, una fase en el concurso, en la declaración de concurso, en la tramitación del concurso ante el juzgado, que es la fase de calificación. Y en esa fase de calificación el juez va a decidir si el concurso es fortuito o si el concurso es culpable. Y el concurso determinará al juez si es culpable, pues como les indico aquí, pues en función de determinadas cuestiones. El concurso podrá ser culpable, por ejemplo, cuando en la generación de esa insolvencia o cuando se ha agravado el estado de insolvencia por dolo, es decir, con intencionalidad o por culpa grave del deudor, y cuando hablamos de deudor en caso de sociedades hablamos de los administradores, en todo caso va a declarar el juez o podrá declarar el juez el concurso como culpable cuando pues haya existido, como indico ahí, pues alzamiento de bienes, dificultad o entorpecimiento de embargos o ejecuciones, una enajenación fraudulenta, etc. Y hay otras presunciones, hay presunciones de culpabilidad del concurso. Y el concurso se presume culpable, entre otras cosas, cuando los administradores hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. Es decir, esta podría ser una consecuencia muy gravosa para el administrador en el caso en el que no ha reaccionado a esa situación de insolvencia. En los plazos que luego veremos, si no ha reaccionado a la situación de insolvencia y no ha puesto en marcha el concurso, una de las consecuencias será pues, que en el trámite de calificación del concurso el juez pueda entender que el concurso es culpable y que de ese concurso culpable existe responsabilidad del administrador de la sociedad en concurso. Este, como decía, es uno de los riesgos de la inactividad del administrador en el caso de insolvencia. ¿Cuáles serían las consecuencias directas de esa declaración de culpabilidad del concurso para la sociedad y sobre todo para el administrador al que se le considera culpable? Pues, entre otras, las siguientes, ¿no? Se le podría inhabilitar para administrar bienes ajenos y, por lo tanto, para ser nombrado administrador en otras sociedades. Perdería derecho como acreedor si fuera un acreedor concursal del propio concurso. Podría ser condenado a devolver los bienes y los derechos que hubiera recibido indebidamente. Podría ser condenado a indemnizar daños y perjuicios e incluso condenado a la cobertura
a la cobertura del déficit, que es la diferencia pues, entre el valor de los bienes y derechos que hay en la masa activa y la suma de los importes de los créditos que se reconoce en la lista de los acreedores concursales. Estas serían las consecuencias para el administrador de que el concurso pudiera ser calificado como culpable. Bueno, ya hemos visto cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, y lo que quería ahora es repasar cuáles son los plazos legales, aunque los hemos ido anotando. En el caso de desequilibrio patrimonial, en el caso de estar en causa legal de disolución, la ley lo que me dice es que yo tengo 2 meses. 2 meses desde que conozco o desde que debería haber conocido que mi sociedad está en esa situación, está en causa legal de disolución. Tengo 2 meses ¿para qué? Para convocar Junta General y que mis socios decidan si me disuelvo, si tengo que disolverme o si tengo recursos suficientes para corregir esa situación. Si puedo aumentar el capital, si puedo reducirlo, hacer una operación acordeón, por ejemplo, reducirlo hasta 0 para compensar las pérdidas y luego aumentar con fondos nuevos, etcétera, etcétera. Y si esa Junta, como decíamos, no llega a celebrarse o la Junta se celebra y no acuerdan la disolución, tengo otros 2 meses para solicitar la disolución judicial o, en su caso, el concurso. El plazo es perentorio, el plazo es inaplazable y existen resoluciones judiciales que condenan a administradores como responsables de las deudas de su compañía porque no solo no han actuado o no hicieron nada, sino también si lo hicieron tarde. Y también les pueden condenar si lo hacen tarde, aunque sea cuestión de días o de semanas. Es decir, que el plazo son 2 días y son 2 meses y no se modera. Y ahí no se modera. Y también he señalado y he subrayado el hecho de que, o la expresión conocieron o debieron de conocer. Y esto es importante, porque el administrador, como saben, tiene el derecho a estar informado de todo lo que ocurre en la sociedad, en su propia compañía. Tiene lo que nosotros llamamos el derecho de llave. Tiene el derecho a entrar y de abrir absolutamente todos los cajones, armarios, etcétera. Lo tiene y no se le puede negar. Pero también tiene el deber de hacerlo. Y esto es muy relevante. Dentro del deber de diligencia del propio administrador está el deber de estar informado. ¿Eso qué significa? Pues que el administrador no va a poder excusar que nunca vio un balance o que no revisó las cuentas y que no supo que el patrimonio estaba en esa situación de desequilibrio. Tiene la obligación de pedirlo, tiene la obligación de informarse. Oye, si el contable no te ha mandado el balance, pues tendrás que solicitarlo tú, porque está entre las obligaciones de un administrador diligente el mantenerse informado. Y en todo caso, si existe la duda de en qué fecha ha debido conocerse esa situación contable, lo que desde luego existen son determinados hitos temporales a partir de los cuales ya no puedes excusar que no lo sabías, porque todos sabemos que si tú cierras tu contabilidad a 31 de diciembre, la ley te dice que en 3 meses tienes que formular cuentas. Entonces, hazlo como quieras, pero la ley ya sabe y el juez también que si has cerrado 31 de diciembre, a 30 de marzo tú tendrías que haber formulado las cuentas. Tú como administrador has tenido que tenerlas a la vista. Y entonces ese es un hito temporal que seguro que se van a coger para decir, oiga, si no podemos demostrar que ha habido balances de situación previos a partir de los cuales usted conocía esta situación, lo que estamos seguros es que usted a finales de marzo tendría que haberlo conocido. Entonces, como reitero, no sirve excusar que no lo conocíamos, porque lo importante es que en todo caso tendrías que haberlo conocido. Eso en cuanto a los plazos para actuar cuando estamos en causa legal de disolución. En cuanto a la insolvencia, pues la ley concursal establece un plazo similar. Son 2 meses desde la fecha en que conocimos o debíamos haber conocido que la sociedad estaba en insolvencia. Tengo esos 2 meses para solicitar la declaración de concurso. Esos son los plazos, digamos, legales generales. Pero lo que quiero ahora es anotar y recordarles cuáles son los plazos que han venido a alterarse o a modificarse con ocasión de la crisis económica y financiera desatada por el COVID-19. Porque
una gran parte de esa legislación que llamamos de emergencia, que ha venido a nuestro ordenamiento durante los últimos meses, ha tratado muy directamente los casos de insolvencia, las situaciones de insolvencia de las compañías. Y en el primero de los casos, en el caso del desequilibrio patrimonial, en el caso de que estuviéramos en causa legal de disolución, la norma ha cambiado y en el sentido de, como dice la ley que anoto aquí, que es la de 18 de septiembre, la 3/2020, a efectos de determinar si concurre o no causa legal de disolución, dice la norma, no se van a tomar en consideración las pérdidas del ejercicio 2020. Y esto es importante, es decir, cuando yo vaya a formular mis cuentas de 2020, que estaré haciéndolo ahora, lo he tenido que hacer ya durante el mes de marzo, si cerraba 31 de diciembre, cuando yo vea ese balance, yo voy a poder excluir del balance las pérdidas en las que he incurrido durante el año 2020. Para ver si estoy en causa legal de disolución, tendré que excluir las pérdidas, con lo cual, si no venía arrastrando una situación legal de disolución, lo normal es que mi balance esté saneado. El motivo de la norma y de la reforma legal es evidente. La situación creada por el COVID ha colocado a muchísimas empresas en una situación patrimonial muy complicada y automáticamente eso supondría, si no hacemos esta excepción, que muchas de ellas tendrían que disolverse y probablemente no tengan fondos suficientes para elegir entre disolver o corregir la causa de disolución y sanearse. Con lo cual lo que dice el legislador es, oiga, no tenga en cuenta lo que ha pasado en el 2020, no se lo vamos a tener en cuenta, olvídese de las pérdidas de 2020. Dice, si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas, entonces sí, pero claro, el resultado del ejercicio 2021 yo lo voy a analizar cuando formule cuentas en el primer trimestre de 2022, con lo cual ya he demorado o he aplazado esa situación a primer trimestre de 2022. En ese caso sí, si usted se coloca en causa legal de disolución cuando analice sus cuentas de 2021 en primer trimestre de 2022, en ese caso sí, reaccione y haga lo que dice la norma. Pero durante el año 2020 no tenga en cuenta las pérdidas. La norma ha provocado cierta confusión por la forma en la que está redactada. Por eso yo quería aquí simplemente aclarar, porque algunos decían, bueno, oye, si no se tienen en cuenta las pérdidas de 2020, pero ¿qué hago con ellas? ¿Las elimino de mi balance para siempre? ¿Las ignoro ya, pero las ignoro de aquí a siempre? Existían algunas cuestiones abiertas a partir de la redacción que daba esa reforma. Por eso quería aclarar que lo que ocurre no es que las pérdidas del 2020 desaparezcan del balance. Lo que ocurre es que a la hora de formular las cuentas no las voy a tener en cuenta para ese ejercicio. Pero en el ejercicio 2021, si yo he tenido beneficios suficientes, las voy a poder, digamos, compensar. Pero en caso contrario, teniendo en cuenta las pérdidas de 2020, teniendo en cuenta las del ejercicio anterior, si en 2021 incurro en causa legal de disolución, entonces tengo que instarla. Es decir, lo que hago es no tenerlas en consideración para este ejercicio, pero no desaparecen. Desde luego, cuando yo prepare mi cuenta de resultados de 2020, las pérdidas sí las voy a considerar. A efectos de calcular mi impuesto, etcétera, sí las voy a calcular. Lo que voy a poder es excluirlas del balance para analizar si estoy o no en causa legal de disolución. ¿Vale? Y en caso de insolvencia, esa era digamos, la excepción provocada por la reforma legal del COVID-19 para la situación de desbalance. Y en caso de insolvencia, pues he traído aquí una reforma recientísima, porque está publicada en el BOE del 12 de marzo, el 12 de marzo de este año, hace apenas pues unas semanas, que ha vuelto a aplazar la obligación de esa sociedad deudora de declarar el concurso de acreedores. Hasta hace muy poquito, hasta esta reforma, el aplazamiento llegaba a 14 de marzo de este año. Bueno, pues se ha analizado la necesidad a partir de, me imagino, pues de los datos que se tienen o de la expectativa que se tiene de recuperación solo parcial o prácticamente nula de las sociedades llegadas a fecha, ese deadline de 14 de marzo, y se ha visto la necesidad de volver a aplazar la necesidad
de declarar ese concurso para aquellas sociedades que estén en causa, que estén en insolvencia. Y esa nueva moratoria alcanza ahora el 31 de marzo de 2021. Por lo tanto, gestores de sociedades que adviertan que se encuentran en situación de insolvencia no tienen la obligación de convocar el concurso hasta llegado el 31 de diciembre. Llegado el 31 de diciembre empezará a contar el plazo que dice la ley concursal de esos 2 meses que hemos visto antes para instar el concurso, si siguiéramos en causa de insolvencia. El motivo es, bueno, básicamente el darle ese oxígeno a las sociedades, a las compañías durante todo este tiempo para ver si pueden corregir la situación, ¿no? Esa moratoria, 31 de diciembre de 2021, aplica no solo a la declaración voluntaria de concurso de la sociedad deudora, sino también a la admisión de solicitudes de concurso que puedan instar terceros acreedores, lo que se llama el concurso necesario, que pone en marcha un acreedor que entiende que, bueno, pues que mi sociedad que le debe dinero tiene que iniciar un concurso. Esos concursos necesarios que se provocan por terceros, esos también van a encontrarse suspendidos, ¿no? Digamos, no van a admitirse a trámite hasta el 31 de diciembre. También afecta esta moratoria o esta reforma a lo que luego veremos, si nos da tiempo, espero que sí, que es, vamos a hacer una introducción a la figura del preconcurso. Bueno, pues la reforma legal también afecta a la necesidad y a los plazos de declarar o de iniciar ese preconcurso, porque dice que si hasta 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera iniciado ese preconcurso, bueno, en principio la tramitación va a seguir su curso conforme a ley, pero eso sí, en vez de, digamos que resolver, como dice la norma en términos generales, el preconcurso en un plazo de 3 meses, lo que le da la ley es 6 meses. Es decir, ha ampliado el plazo durante el cual el que hubiera iniciado ese preconcurso a 31 de diciembre, en vez de tener que terminarlo en 3 meses, es decir, a finales de marzo de este año, pues tiene 6 meses, por lo tanto, hasta finales de julio. Como indico aquí, bueno, pues las razones de esta reforma son evidentes, ¿no? Las normas generales, pues había, digamos, que adaptarlas a la situación de crisis general de muchísimas sociedades en España, y lo que se pretende, pues no es ni más ni menos que las empresas puedan ganar cierto tiempo, no verse obligadas a esos plazos perentorios de declarar disoluciones o de finalizar preconcursos o de instar concursos de acreedores, y darles ese pequeño margen para poder, pues, reestructurar la deuda, conseguir liquidez adicional o reducir en su caso las pérdidas que hubieran acumulado. Esta es la situación a día de hoy de la norma que obliga, pero con nuevos plazos, a actuar ante situaciones de insolvencia o de preinsolvencia. Bueno, lanzaba yo esta pregunta aquí en una de estas, en esta diapositiva, y es si sería conveniente, ahora que vemos que el horizonte se ha alargado tanto a 31 de diciembre, si sería conveniente o no agotar los plazos, ¿no? En mi opinión, lo que se pretende es efectivamente darle cierto oxígeno a las empresas para que analicen y valoren en qué situación están y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Y yo entiendo que sería deseable que ese plazo ampliado pudiera utilizarse para hacer, bueno, pues un análisis interno de cuál es la situación de la compañía y para realizar un plan de una recuperación real que pueda corregir la situación, ¿no? No creo que sea conveniente, por el hecho de que nos hayan dado un plazo tan extenso, que llevemos o que arrastremos a la sociedad hasta ese plazo límite. En todo caso, lo que también recuerdo es, bueno, que nos hemos ido a 31 de diciembre de 2021 para la obligación de declararlo, pero desde luego, si yo entiendo que extender o agotar los plazos va a empeorar la situación de la sociedad, pues nada me impide adelantar la declaración voluntaria de concurso o iniciar un preconcurso de acreedores. No estoy obligado a hacerlo, pero tampoco me impiden hacerlo antes del plazo. Bueno, pues esta era la primera parte de la charla, y como indicaba en el título de la conferencia,
quería hacer una breve introducción a la figura del preconcurso de acreedores. El preconcurso es un proceso que inicia el propio deudor en estado de insolvencia, que lo que pretende es llegar o alcanzar algún acuerdo con sus acreedores que le permita evitar un procedimiento concursal. Ese deudor que está en estado de insolvencia lo que va a hacer es comunicar al juzgado que ha iniciado negociaciones con sus acreedores o bien para obtener pues, adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, cuando lo que pretende es, eso sí, iniciar un concurso, pero iniciar un concurso ya con el convenio acordado y por lo tanto acortar muchísimo y agilizar el procedimiento concursal, o alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, entidades bancarias fundamentalmente, o un acuerdo extrajudicial de pago. Si hablamos de la situación de preconcurso y de la necesidad, si el deudor se encuentra en insolvencia actual, esa comunicación deberá hacerse en todo caso antes de que se cumpla el plazo obligatorio para solicitar el concurso. Es decir, una cosa es que yo no esté obligado, pero quiera iniciar un preconcurso, y otra es que detecte que estoy en situación de insolvencia. Tengo, como saben, 2 meses, como hemos visto, 2 meses para solicitar el concurso, pero antes de que venzan esos 2 meses, yo puedo adelantarme y lo que inicio es un preconcurso de acreedores. Efectos del preconcurso. Y es un poco las razones en las que ahora mismo los empresarios se fijan y ponen la lupa, sobre todo para tratar de identificar qué ventajas pudiera tener antes de iniciar un concurso o dejar que alguien inste el concurso de mi compañía, pues qué ventajas tiene adelantarnos y solicitar el preconcurso de acreedores. Los efectos del preconcurso sobre los créditos a plazo a los que estuviera obligados son que, en principio, la sola declaración o la comunicación de inicio del preconcurso no provoca el vencimiento anticipado de los créditos aplazados, que deberán seguir respetando sus fechas de vencimiento. Sobre garantías personales que puedan tener terceros, de las que pueda disfrutar el acreedor frente a terceros, avalistas, fiadores, podrán seguir haciendo efectivas esas garantías personales de un tercero si el crédito hubiese vencido. Es decir, que yo me declare en preconcurso no significa que el que me avaló en su día pueda estar o pueda ser ajeno a la ejecución de ese aval frente al tercero. Sobre las acciones y procedimientos ejecutivos, es una de las consecuencias probablemente más relevantes o más llamativas. Lo que dice la norma es: si has puesto en marcha un preconcurso de acreedores y, como sabemos, tienes esos 3 meses para acreditarle al tribunal pues que has llegado a un acuerdo, es decir, que has llegado a una solución durante el preconcurso, durante esos 3 meses que te da de margen la norma, los acreedores no pueden iniciar ejecuciones judiciales contra los bienes o los derechos que son necesarios para tu actividad profesional o empresarial. Es decir, digamos que se paralizan las ejecuciones sobre tus bienes empresariales. Las que estuvieran en tramitación, las ejecuciones que estuvieran en trámite o en marcha antes de instar el preconcurso, esas se van a suspender durante esos 3 meses. También se van a suspender las ejecuciones sobre cualquier otro bien, no solo sobre aquellos bienes empresariales, cuando están promovidas por acreedores financieros, si tú puedes acreditar que en ese inicio de negociaciones tú has llegado a un acuerdo con al menos el 51% de ese pasivo financiero, de esos acreedores financieros. Esto es una gran ventaja. Si tú puedes acreditar que tienes de tu lado, por así decirlo, o negociando contigo más de un 51% de tus acreedores financieros, tú podrás paralizar las ejecuciones de cualquier bien. Los acreedores con garantía real, con garantías reales sobre inmuebles, sí podrán iniciar ejecuciones, pero en todo caso no se va a permitir que finalicen o que terminen ejecutándose. Digamos que permiten el inicio del procedimiento, pero quedarán suspendidas hasta que transcurran esos 3 meses durante los cuales tiene que dilucidarse el preconcurso. Las ejecuciones de créditos de derecho público, esas pueden continuar. Ahí la administración digamos que no se va a ver afectada, y tampoco sus créditos y la ejecución de sus créditos.
Y respecto a la suspensión de esas ejecuciones en tramitación, bueno, anotar y recordar que se podrán iniciar o se van a reanudar las que se suspendieron, una de dos, o si el juez considera que esos bienes o derechos que tú has declarado como inejecutables pues realmente no son necesarios para tu actividad profesional, o en todo caso transcurridos 3 meses desde que comunicaste al juzgado que iniciabas las negociaciones, porque como decimos el plazo para obtener una solución al preconcurso son esos 3 meses. Serán 2 meses si el que inició el preconcurso es una persona natural pero no es empresario. Este también es importante como efecto del preconcurso, y es que las solicitudes de concurso por terceros distintos del acreedor, si se han iniciado antes de la comunicación del preconcurso, van a seguir su trámite, pero si yo ya he comunicado al juzgado el inicio de negociaciones, es decir, el preconcurso, cualquier solicitud de concurso por terceros legitimados, esos concursos necesarios que provocan mis acreedores, esos no se van a admitir a trámite. Y el juez va a dejar pasar esos 3 meses que me ha permitido para que negocie el preconcurso antes de admitir a trámite cualquier concurso provocado por terceros. Por lo tanto, esa es una de las consecuencias también del preconcurso. No voy a estar, digamos, expuesto a concursos necesarios provocados por terceros. Aquellos concursos necesarios que se hubiesen presentado una vez vencido el plazo de 3 meses no se van a proveer, no se van a admitir a trámite hasta que no pase un mes sin que yo haya declarado el concurso. Es decir, ¿por qué? Porque a mí el juez me dice, si tú me comunicas que has iniciado conversaciones con tus acreedores, te doy 3 meses para resolver el preconcurso, y si a los 3 meses no has resuelto el preconcurso, tienes un mes, después de finalizados los 3, tienes un mes para declarar el concurso de acreedores. Por eso cualquier ejecución que se haya iniciado durante el preconcurso va a necesitar esperar ese mes adicional, porque el juez verá si yo, finalizado el preconcurso, declaro o no el concurso de acreedores. Este es otro de los efectos del preconcurso. ¿Cómo vamos? No sé cómo vamos de tiempo, Paco. Ahora mismo en tiempo, prácticamente. Vale, estoy terminando. Vale, perfecto. Mira, este es otro de los efectos del preconcurso. Como saben, existe una norma, es bien conocida en la Ley de Sociedades de Capital, el famoso 348 bis, que permite a los socios de una compañía, en determinadas situaciones, exigir de la sociedad que distribuya dividendos. Como digo, como anotaba aquí, bueno, si no hay una disposición contraria en los estatutos, han transcurrido al menos 5 años desde que la sociedad se inscribe en el registro, el socio ha protestado porque los dividendos son insuficientes, bueno, pues en ese caso tiene un derecho a exigirlos, y si no, a separarse de la sociedad. Lo que ha venido a modificar la normativa de emergencia a resultas del COVID es ese derecho de los socios a solicitar el reparto de dividendos, o si no, a separarse. Y en el caso del preconcurso, lo que dice es que no será de aplicación este artículo, es decir, el derecho a exigir dividendos y, si no me pagas los dividendos, a separarme de la sociedad, cuando la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado ese inicio de negociaciones para alcanzar acuerdos de refinanciación o propuesta anticipada de convenios o un acuerdo judicial de pagos, es decir, un procedimiento preconcursal. Como digo, es otro de los efectos del preconcurso, que no voy a estar expuesto a que socios de la sociedad exijan reparto de dividendos o, de lo contrario, se separen. Si el socio se separa, yo tengo que asumir que le tengo que recomprar las participaciones. Es decir, que el socio se separe no simplemente que le abre la puerta y le dejo marcharse, sino que tiene ciertas consecuencias patrimoniales para la compañía también. ¿De acuerdo? Pero durante el preconcurso, pues ese derecho del socio, como digo, queda desactivado. La validez temporal del preconcurso, ya lo he anotado, es de 3 meses desde que comunico al juzgado, son 2 meses si el que lo inició es una persona natural, que no es empresario, y si en ese plazo de 3 meses no he conseguido el acuerdo de refinanciación, extrajudicial de pagos o una propuesta anticipada de convenio, pues entonces tengo un mes, eso sí, para solicitar el concurso, si estuviera en insolvencia actual, obviamente, si estoy en situación de declarar el concurso. Respecto a los plazos del preconcurso, pues es el mismo artículo que hemos visto antes, pero aplicado
al preconcurso de acreedores, que también ha venido a modificarse con motivo del COVID-19. Como decía antes, se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021 la necesidad o la obligación de declarar el concurso, como anoto y resalto aquí, haya o no comunicado al juzgado el inicio de un procedimiento preconcursal. Es decir, que si yo a día de hoy he iniciado un preconcurso, todo lo que les acabo de comentar sobre los 3 meses más 1, digamos que está desactivado hasta el 31 de diciembre de 2021. Yo puedo haber iniciado un preconcurso que se resuelve o finaliza sin acuerdo, pero por virtud de esta modificación reciente de la ley que se publicó el 12 de marzo, ya no estoy imperativamente obligado a declarar ese concurso, porque la norma me acaba de extender la moratoria o el plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. Vuelvo a repetir, una cosa es que no esté obligado y otra que yo prudentemente entienda que lo más conveniente para la compañía es o iniciarlo ya el preconcurso o directamente iniciar un concurso, o si el preconcurso termina sin solución, iniciar un concurso de acreedores. Pero lo que indico es que esa moratoria, ese aplazamiento, afecta también a esos preconcursos que yo hubiera puesto en marcha. Y para terminar, pues simplemente resalto lo que entiendo que son, pues no sé si llamarlo ventajas, sí al menos características principales o consecuencias principales del procedimiento preconcursal. La primera, en mi opinión, es que no está sujeto a una intervención de un administrador concursal. Mientras tú declaras y manejas el preconcurso, tú mantienes la administración y la gestión de tu empresa, la mantienen los gestores habituales y no estás, digamos, sometido a ningún control o a ninguna intervención de tercero. Durante el periodo, como hemos visto, que dura el preconcurso, los acreedores no van a poder instar un concurso necesario de la empresa, se van a suspender las que estuvieran iniciadas o se van a inadmitir ejecuciones sobre bienes o derechos necesarios para mi actividad empresarial, incluso sobre cualquier otro bien, si son promovidas por acreedores financieros, y yo puedo acreditar que más de un 51% de esos acreedores están apoyando mis negociaciones. Y bueno, para el caso de que yo, o que el objetivo de ese preconcurso iniciado sea alcanzar una propuesta anticipada de convenio, lo que en todo caso estaré tratando de conseguir es que el concurso de acreedores que vendrá después pues sea más corto y sea más simple, y por lo tanto termine antes y sea más fácil de recuperar la compañía, ¿no? Bueno, pues hasta aquí es lo que yo había planificado para compartir con este foro esta tarde. Y bueno, pues me imagino que ahora, no sé si alguno tiene alguna cuestión derivada de la charla o quiere hacer alguna pregunta. Hay preguntas. Hay preguntas. Hay preguntas. Lo primero, felicitarte, porque la verdad, yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de temas de derecho, y has conseguido que me entere, creo que perfectamente. O sea, que fantásticamente bien explicado, de verdad. Te lo digo de verdad, Jorge. Bueno, muy claro, muy bien, muy claro. Enrique tenía una pregunta ahí, seguro. Sí, yo tengo, me ha quedado claro, casi claro. ¿Se puede iniciar un concurso un acreedor directamente? Sí, la ley concursal lo que prevé es que el concurso se pueda iniciar por parte del deudor porque entiende que es necesario o porque considera que está en causa de insolvencia y está obligado a declararlo, pero también describe lo que llama personas legitimadas para iniciar el concurso. Y esas personas legitimadas, en principio, son los acreedores de la sociedad. Es decir, es lo que he venido a llamar durante esta charla el concurso necesario. Los terceros también pueden considerar que tú estás obligado a declarar ese concurso y pueden forzarlo ellos, pueden solicitar al juez que te declare en concurso. Esas personas legitimadas son principalmente los acreedores, aunque la ley también incluye a aquellos socios de la propia sociedad cuando están respondiendo personalmente por la situación que fuese, responden personalmente también de las deudas, ¿no? Pero sí, efectivamente son principalmente, si no eres tú como sociedad deudora, los legitimados para provocar ese concurso son tus acreedores. Yo quería preguntar también lo de esto, la responsabilidad de los gestores de forma personal, ¿cuándo llega? Ese detalle. ¿En el concurso? Sí. En el concurso llega en el trámite de calificación.
Es decir, cuando el juez, que siempre va a abrir esa pieza separada, que es la de la calificación del concurso, donde se va a analizar cómo han actuado los administradores. Si actuaron a tiempo, si actuaron correctamente, si actuaron de forma tardía y esa demora ha provocado el concurso realmente o la insolvencia o la ha agravado, en ese momento se abre, digamos que en esa pieza separada se concluye con una resolución judicial que declara el concurso como culpable, que declara, si es culpable, la responsabilidad de los administradores y gestores, y a partir de ahí pues cuantifica, como decía en unas transparencias, cuál es la consecuencia de la culpabilidad y hasta dónde llega tu culpabilidad, y si vas a responder con una inhabilitación, con una indemnización de daños y perjuicios a la sociedad o a los acreedores, con la asunción del déficit, etcétera, etcétera. En ese momento, durante la tramitación del concurso, en la pieza que se llama pieza de calificación, donde se analiza cómo has actuado, ¿no? Como administrador o gestor, si has actuado correctamente y sobre todo si has actuado a tiempo. Muy bien. En esa línea me hacían por privado una pregunta que va un poco en la pregunta que hacía Enrique, pero además incide en qué responsabilidad hay sobre estar al día en los balances. ¿Y qué plazos hay, ¿no? para saber el estado desequilibrado de esos balances, ¿no? A mí es una de las responsabilidades de los administradores que me parece más, digamos, más preocupante. Cuando yo de alguna forma explico o repaso la situación en la que el administrador incurre en responsabilidad, y apartemos ahora por un momento el concurso, la situación de insolvencia. En el día a día de la compañía, un administrador en términos generales responde cuando hace mal las cosas, ¿no? Es decir, cuando incumple los deberes propios de su cargo, cuando incumple la ley, no se atiene a los estatutos, pero son situaciones de responsabilidad que nosotros llamamos responsabilidad por daños. Es decir, que son unas situaciones en las que el que te va a reclamar la responsabilidad tiene que probar que has hecho algo mal, tiene que probar que le has causado un daño, tiene que cuantificar el daño que le has causado y tiene además que demostrar que entre lo que tú hiciste mal y el daño que él tiene hay un nexo, lo que llamamos un nexo causal, está directamente relacionado. Esas son las situaciones habituales en las que al administrador se le solicita, o bien por un socio, la propia sociedad o un tercero, se le reclama su responsabilidad. Pero esta que hemos visto esta tarde a mí me parece muchísimo más grave. Nosotros la llamamos, los mercantilistas llaman una responsabilidad objetiva o cuasi objetiva, porque en ella el reclamante, el demandante, no va a tener que demostrar ni que has hecho algo mal, ni que existe un incumplimiento cierto, sobre todo ilegal, ni que te ha causado un daño y cuánto, ni que existe sobre todo ese nexo causal que muchas veces es lo más difícil de demostrar. Esta responsabilidad se acciona directamente consultando el balance o las cuentas de una compañía, advirtiendo que esa sociedad está en esa causa legal de disolución, y a partir de ahí ya no necesitas demostrar nada más. Basta con tener en la mano un balance y ver que su patrimonio está por debajo de la mitad del capital social, y si la sociedad tiene una deuda contigo, tú podrás dirigirte contra la sociedad o directamente contra el administrador, porque ha incumplido simplemente ese deber, y es de corregir esa situación. A partir de ahí no necesitas demostrar nada más. Y muchas veces es una situación que pasa inadvertida, ¿no? Porque no la has revisado o porque, bueno, pues porque demoras la corrección de esa situación o porque nadie te avisó de que la responsabilidad existía, pero es, como digo, una de las más preocupantes, ¿no? Tienes que hacerlo y, como decía antes, tienes que hacerlo a tiempo, porque hay resoluciones judiciales que condenan a los administradores que, aunque han corregido esa situación de desbalance, lo han hecho tarde. Y reconoce el juez, oiga, usted lo hizo, pero no lo hizo en 2 meses, lo hizo pasado un año. Pues da igual. Los plazos son vitales, claro. Los plazos son vitales, efectivamente, los plazos son vitales. Y es muy importante porque basta con demostrar que estás en causa legal de disolución para que el administrador se coloque en esa situación de responsabilidad. El administrador, personalmente, con sus propios bienes, de deudas que pudieran ser de la sociedad. Vale, pues si alguien tiene alguna preguntita más, yo tengo aquí otra más que me hacían por privado también. ¿Es posible un preconcurso voluntario si se prevé que la situación de la empresa pues realmente
va a ir mal, ¿no? Y ante las posibilidades moratorias que imponga el gobierno en ese sentido. Bueno, desde luego el preconcurso es voluntario, es decir, el preconcurso lo inicias tú y lo inicias voluntariamente. Y respecto a las moratorias establecidas en las últimas reformas, bueno, pues yo creo que como hemos repetido esta tarde, una cosa es que nos hayan dado un plazo suficiente para que yo internamente analice si necesito o no necesito irme a ese preconcurso, a ese concurso, y otra es que tenga que agotar los plazos, ¿no? Yo puedo ir, el preconcurso es voluntario y yo puedo irme al preconcurso cuando decida, y sobre todo cuando decida responsablemente que es que mi sociedad y mi compañía lo necesitan, ¿no? Y que irme hasta el 31 de diciembre y apurar esos plazos, lo único que va a hacer es perjudicarme. Y además, en mi opinión, que el plazo se haya extendido hasta 31 de diciembre de 2021 no significa que si yo agoto ese plazo y agotando el plazo perjudico la situación de la compañía, no esté incurriendo en una responsabilidad por haber demorado el plazo y por haber mantenido a la sociedad en una situación muy complicada simplemente pues porque mi deadline se había ido a 31 de diciembre de 2021, ¿no? Entonces, desde luego, lo que hay que hacer es analizar si necesito o no ese preconcurso o ese concurso y, bueno, y utilizar el plazo en la medida en que sea necesario. De verdad, enhorabuena, que explicas las cosas con muchísima claridad. Te lo digo sinceramente, ¿eh? De veras.